Bienvenidos a nuestra conferencia, Pregúntale al Doctor. Deseamos presentarles a nuestro conferencista como se merece. Él es una autoridad reconocida en su campo, con una trayectoria impresionante, que incluye logros relevantes. Su pasión por el tema y su compromiso con el desarrollo y el bienestar de las personas, lo convierten en un orador excepcional. Actualmente, Ambrosia Global tiene el honor de contar con su apoyo como asesor científico y médico. Presidente en la Fundación Mexicana para la Nutrición, director de la Licenciatura en Nutrición Integral del Centro Universitario de Alternativas Médicas CUAM. Estamos encantados de tener la oportunidad de aprender de su sabiduría y experiencias únicas. Demos la bienvenida al Dr. Raúl Ábalos Trejo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra plática correspondiente a esta semana. ¿Cómo están? Bueno, pues saludo muy grande a toda la familia de Ambrosia Global. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el favor de su atención o a toda la gente, a toda la directiva de la empresa, por supuesto, a toda la gente que hace posible que podamos llegar, a toda la parte administrativa, pero sobre todo a todos aquellos amigos invitados por esta familia tan exitosa y por supuesto a todos aquellos amigos que han llegado a esta plática por medio de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, pues el tema que nos repara el día de hoy es precisamente el autismo, una situación muy interesante. Ya tenemos rato que nos habían pedido esta plática. La preparamos con mucho cuidado. Vamos a hablar de un tema que pues que siempre se ha manejado de una forma delicada y creo que en sí esta parte pues lo amerita. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces. Para nosotros en Ambrosia, el hecho de desarrollar este tipo de pláticas, este tipo de comunicados con ustedes, esos seminarios de salud, como nosotros le llamamos, pues es que precisamente una cantidad importante de gente que escucha haga eco importante en su ser, en su persona, para poder generar algo que nosotros llamamos bienestar total. ¿Qué es un bienestar total? Bueno, pues un bienestar total no solamente es sentirse bien, es verdaderamente generar todos esos procesos que nos conllevan a que tengamos una mejor salud física, mental, emocional, integral, una salud en la cual todos nosotros pues podamos no solamente disfrutar, sino también compartir, porque esa es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Y entonces, esa es la manera en la cual nosotros hemos estado operando en los últimos años para que ustedes puedan tener este bienestar total. Y un concepto que a mí particularmente me casa mucho, ¿verdad? Porque estoy completamente seguro que muchos de ustedes también están de acuerdo con esta frase, ¿verdad? Una frase célebre precisamente de nuestro querido CEO, ¿verdad? El señor Carlos Blanco. Porque, bueno, pues yo soy genetista, a mí me interesa mucho esta parte, ¿no? Pero él nos comparte este concepto, esta idea, dice esta filosofía. Dice que el futuro del bienestar está en la interacción de los nutrientes y los compuestos químicos, ¿verdad? Que hay, sobre todo en los alimentos, con la composición de nuestra genética. Eso es lo que llamamos nosotros hoy nutrigenómica y nutrigenética, cómo nuestro cuerpo responde, nuestros genes responden a ciertos alimentos y cómo los alimentos son capaces de influir en nuestros genes, ¿verdad? Y yo pienso que definitivamente esta parte de epigenética pues va a tener mucho que hablar en las próximas décadas. El caso propiamente a lo que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy es precisamente un trastorno, ¿verdad? Trastorno que llamamos el trastorno de espectro autista. Quiere decir que efectivamente, como ha sido catalogado en este momento, ¿sí? Es una situación compleja, porque no estamos hablando de una situación en particular, estamos hablando de toda una gama, por eso se llama espectro, así como hay un espectro de luz, así como hay un espectro de colores, donde tenemos una paleta de colores que va así desde el rojo hasta el morado, ¿verdad? Así tenemos varios casos que inclusive podríamos decirlos que son personalizados. ¿De acuerdo? Sabemos que realmente esta situación es propiamente un trastorno. Vamos a definir por qué se le llama trastorno. Pero en sí vamos a ver que es capaz de generar ciertos procesos de afección, ¿verdad? Que tienen que ver con el desarrollo y la manera en que el ser humano percibe a la naturaleza, percibe su entorno, ¿verdad? Cómo su cerebro opera de una manera diferente a lo que el resto de nosotros conocemos como normal, ¿verdad? Quiere decir también que lógicamente
muchos de los aspectos de la personalidad, muchos aspectos de la conducta como tal, pues van a estar o van a ser un poco diferentes a lo que nosotros generalmente conocemos. Entonces vamos a ver que por eso se le conoce como espectro, porque es un gran abanico, donde lógicamente la sintomatología, la forma en la que se expresa la persona, pues es sumamente variada, ¿no? Todavía hace unas décadas, se consideraban muchas afecciones como aspectos independientes. Por ejemplo, el autismo, el Asperger, ¿verdad? El trastorno generalizado del desarrollo, el trastorno desintegrativo, el autismo típico, el autismo ecolial, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, los psiquiatras y lógicamente toda la gente referida a esta materia, pues han empezado a generalizar, ¿sí? El término espectro autista. Aunque lógicamente muchas de sus variantes, ¿verdad? Y lógicamente dice que van inclusive hasta por grados, ¿verdad? En cuanto a la funcionalidad social. ¿Verdad? Como es el caso del Asperger, por ejemplo, ¿no? Que se divide sí, en grados de acuerdo a la funcionalidad social, ¿de acuerdo? Pero al final del día, el nombre más correcto, más común que en este momento se declara, es el trastorno de espectro autista, ¿no? Así es como se declara. Realmente detectar esta condición física que tiene alguna persona, pues debe de empezar y generalmente se va a dar en la infancia, ¿verdad? Donde lógicamente y desafortunadamente la falta de una integración común, una integración tal cual nosotros la conocemos en los niños, pues va a ser simplemente diferente. Por eso este tipo de niños van a tener ciertas situaciones de conflicto personal y social, pues en la escuela, en el trabajo, con sus amigos, etcétera. Ahora, eso no quiere decir que no sea una situación que permanezca solamente en la infancia. Eso se va a traducir, ¿verdad? Por supuesto, también en la edad adulta. ¿Sí? Los síntomas generalmente empiezan a aparecer a partir del primer año, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos de los signos que en los cuales generalmente nosotros reparamos para ello. Y luego muchas veces los niños empiezan a tener ciertas situaciones que nosotros llamamos regresión de edad, ¿no? En donde lógicamente el niño como que empieza a presentar problemas de madurez emocional, ¿de acuerdo? Y es cuando muchos de los signos empiezan a ser mucho más claros, mucho más francos, decimos nosotros, ¿no? El autismo, bueno, en sí no existe un tratamiento específico para ello, ¿verdad? Pero lógicamente que el apoyo integral hacia el desarrollo de la persona puede mejorar muchos aspectos importantes. Pongo un ejemplo. Si una persona tiene un problema físico de nacimiento, ¿verdad? Pero si recibe terapia, ¿verdad? Si recibe ejercitación, bueno, pues a lo mejor puede desarrollar esa parte atrofiada que podría tener un brazo, por ejemplo, pues le puede ser más funcional, pero a partir lógicamente del desarrollo de una terapia, me explico. Lo mismo sucede precisamente con este tipo de situaciones, ¿no? Entre más mecanismos de apoyo pueda tener la persona, pues lógicamente va a ser mucho mejor. Realmente, como lo mencioné, en el espectro autista, inclusive podemos y tenemos que individualizar, porque realmente no se presentan dos casos iguales, ¿verdad? Cada niño es diferente, cada niño va a tener su propia forma de expresar hasta cierto grado lo que yo podría llamar algunas limitaciones especiales que puede tener. Ahora, la pregunta de los 64,000, ¿verdad? Había un programa en México que así se llamaba hace muchas décadas, ¿no? ¿El autismo es una enfermedad? Bueno, realmente como respuesta común, podríamos decir, pues sí, pues sí. Este, pero también vamos a ver que en el grueso de la gente podría decir, pues no. De hecho, vamos a ver que en este momento se enmarca la sociedad médica a dictar, pues que no es una enfermedad.
Pero el hecho que se diga que no es una enfermedad no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con esa opinión. Cuando precisamente en los manuales clínicos se hace el consenso para esto, pues déjenme decirles que realmente la votación fue muy, muy, muy cerrada, ¿no? Te puedo decir que de 100 médicos que hicieron la votación, pues 48 dijeron que sí y 52 dijeron que no. Entonces ganaron por mayoría, pero por mayoría de dos. Me explico, ¿no? Por eso es que lógicamente existe esa controversia, ¿no? Esa controversia de exactamente cómo podemos calificar, ¿verdad? A esta situación. Por eso se le conoce como una condición, es un condicionante, ¿no? Sí, y esto lógicamente debe de aplicarse con mucha cautela, porque sobre todo en este momento generar situaciones que lastimen o dañen la parte social, pues a veces que se hieren susceptibilidades, ¿no? Es que se dice, mira, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad, ¿verdad? Es una alteración en el funcionamiento de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está funcionando de manera anormal y esto provoca disfunciones, aspectos patológicos y esto afecta la salud de la persona. Bien, bajo ese concepto, bajo ese concepto, el paciente autista en su espectro sí puede llegar a tener características de una enfermedad. ¿Por qué? Porque sí, tiene disfunción, disfunción cognitiva, disfunción motora, desorientación, aspectos fisiológicos que lógicamente están integrados a todo esto, como problemas digestivos, ¿verdad? Mal metabolismo de proteínas, etcétera, 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 ¿verdad? Pero por otro lado, socialmente se ha pedido pues que no se les catalogue, que no se les encajone como si fueran algo negativo, pero es que vamos, hay que ser muy, 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 muy prontos en esta situación. Por eso dice, es mejor la palabra condición, porque si yo hablo de una condición, estoy hablando de muchas características, ¿no? Y que lógicamente pueden afectar de una o de otra manera a las personas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta cómo la diversidad de la expresión de esta condición es lo que, pues lógicamente, tiene esta forma tan especial de poder tener discrepancias, ¿no? Ahora dicen, es que, vamos a entenderlo, no es una enfermedad porque no existe un tratamiento que revierta el proceso. Y en ese sentido, pues también es verdad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entender que sí, dejémoslo en la palabra condición, ¿verdad? Y que lógicamente esta condición tiene algunos aspectos que van a provocar ciertas alteraciones fisiológicas de salud en la persona, definitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué signos tiene lo que llamamos trastorno de espectro autista? De hecho, inclusive, ¿no? La palabra trastorno a mucha gente le sigue causando cierto picozor, ¿no? Porque simplemente decía condición del espectro autista, quitarle trastorno, ¿no? Y bueno, lo más importante no es estarnos peleando en cómo lo definimos, sino qué podemos hacer para que el paciente mejore. Porque llámese como se llame, pongámosle el título que sea, diagnostiquemos o no si es enfermedad o solamente es una condición, ¿sí? Como la persona que nace con el pelo güero o la persona que nace con el pelo negro o la persona que nace más pesado, ¿verdad? Eso es una condición, ¿sí? Tenemos que ver cómo podemos apoyar, ¿verdad? Al que está teniendo o padeciendo esta situación, porque al final del día, al padre, a la madre, al propio niño, pues perdón, no me interesa en dónde me encasillen o cómo me encasillen. Lo que me interesa saber es que si existe algo que me pueda ayudar a mejorar, ¿sí? A la persona. Y yo pienso que esta parte es donde pues nosotros tenemos que enfocarnos un poquito más, ¿no? Sea o no sea una enfermedad, sea solamente una condición y lógicamente jugar con la retórica, jugar con las palabras,
pues hay mucha gente que es muy hábil para con eso, ¿no? Es muy hábil, pero eso no implica que verdaderamente pueda haber apoyo hacia resolver, o si no resolver, por lo menos mejorar o ayudar a la persona, ¿verdad? Entonces vamos a ver que es cierto. Los niños generalmente en las primeras etapas de desarrollo, lo dije en el primer año, empieza a haber ciertos retrasos en aspectos y en las habilidades físicas que el grueso de los niños tiene, como el lenguaje, como la parte motora, como las interrelaciones sociales, que es precisamente uno de los aspectos sumamente determinantes, ¿no? Se dice, por ejemplo, que este tipo de niños, ahora, quiero también hacer un ejemplo, no quiere decir que estos signos necesariamente sean para todos. Acuérdense que dijimos, cada niño es especial, cada niño es único y la situación que presente es única, ¿de acuerdo? Entonces, pero muchos niños, por ejemplo, no sonríen, por ejemplo, ¿no? Limitan esa parte de la sonrisa, ¿no? No genera esa respuesta de intercomunicación aún siendo bebé. Tú a un bebé le sonríes, el niño te sonríe. Le dices un sonidito y el niño trata de imitar ese sonido, por ejemplo, ¿no? Trata de empezarse a comunicar, empieza a balbucear. Bueno, pues todo eso se ve a veces limitado o de una manera muy diferente, ¿verdad? Eh, hacia aspectos donde lógicamente no coincide su desarrollo emocional, motriz, ¿verdad? Con lo que su edad cronológica está padeciendo, ¿no? Por ejemplo, a los 16, 18 meses, ¿no? O sea, que aproximadamente año y medio, pues el niño ya tiene que empezar a articular cierta cantidad de palabras, ¿no? Pues probablemente hasta unas 50, 60 palabras. Bueno, pues muchas veces no puede decir este tipo de palabras sencillas como sí, no, mamá, papá, agua, leche, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas se ve altamente limitado. ¿Algo pasó? Permítanme tantito. Bueno, ahí estamos. Perdón. No juega, no hace juegos de simulación, no hace imitaciones, no dice frases de dos palabras a los 2 años, por ejemplo, ¿no? Mamá ven, ¿no? Mamá mía, ¿no? Pierde la habilidad del lenguaje social, pues a cualquier edad, y esa parte, pues lógicamente va siendo cada vez más especial, ¿no? Ahora, repito, esto no es un problema que se pueda curar, ¿de acuerdo? Por eso vamos a ver que esto puede llegar a la parte de la adultez, ¿no? Yo conozco muchas personitas que son precisamente dentro del espectro autista, los se les llega a catalogar, por ejemplo, como Asperger, ¿verdad? Y son adultos. Y sí, efectivamente, tienen muchos aspectos que son interesantes, ¿no? Un caso muy común, ¿verdad? Televisivo, por ejemplo, ¿no? En ese programa de televisión de la Warner, del Big Bang Brother, de Big Bang Theory, ¿no? El Big Bang Theory, ¿no? La teoría del Big Bang, ¿verdad? Donde sale un grupo de chicos que son científicos, ¿verdad? O por lo menos están en esa parte científica universitaria, ¿no? El famosísimo Sheldon, pues su manera de actuar, su manera de comportarse tan especial, pues es precisamente a consecuencia de que el personaje precisamente se supone tiene una variante del Asperger, pero funcional. ¿No? Porque, bueno, de alguna manera tiene ciertas situaciones. Lo que sucede es que hay aspectos que no alcanza él a comprender como nosotros. Por ejemplo, el doble sentido, el juego de palabras, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, es cierto, los problemas de comunicación y los signos de alteraciones en la comunicación pueden ser muy variados, son muy independientes, ¿no? Yo tengo el hijo de una compañerita aquí en la fundación, ¿verdad? Que es precisamente un chico Asperger, que ya está ahorita en la preparatoria y que lógicamente, pues es gente que sufre desafortunadamente, ¿no? Yo lo metí a un campo electromagnético para mejorar muchas de sus cosas. Y pues, si muchos de ustedes son, bueno, todos ustedes son latinos, ¿verdad? Pero muchos de ustedes quizás sean mexicanos y conocen que tenemos ciertas palabras, ¿no? Ciertas palabras para referirnos a ciertas cosas, ¿no? Entonces yo le decía al chico, ¿no? Cuando llegaba a terapia, una vez le dije, deja aquí tu mochila, hijo, no te preocupes, yo aquí le echo aguas.
O sea, la vigilo, quiero decir, ¿no? Quiere decir, le echo aguas, quiere decir para nosotros mexicanos, y más aquí en el Distrito Federal, pues te la cuido. No me dice, no, 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 no me le vaya a echar agua, doctor, por favor, porque ahí traigo mis cuadernos. Él lo entiende de forma literal, me explico, él lo entiende de forma literal, o sea, él no entiende el doble sentido, él no entiende la paradoja, él no entiende esas figuras del pensamiento, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace especial, y no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente, pues es una forma diferente, ¿no? De entender la realidad, porque, pues yo también me pongo a pensar muchas veces. ¿Por qué decimos eso, no? O sea, por qué decimos ese tipo de cosas, ¿no? Peor aún, ya las entendemos, ¿no? Entonces, este tipo de niños, por ejemplo, son un poquito oscos, un poquito, este, pues como que no les gusta que los abrace, no les gusta sentirse apretados, no les gusta sentirse, limitados, ¿verdad? Por eso es que no les gustan mucho las caricias, no les gustan los abrazos, a veces no están respondiendo a su nombre, o tal pareciera como que no te escuchan, ¿no? Yo, yo tengo, yo tengo un nieto con cierto grado de Asperger, ¿no? Y a veces me pasa, ¿no? Que yo le hablo y como que no me escuchara, ¿no? Tengo que decirle, oye, hijo, esto, ah, sí, pues, pero ya, que como que se plasma toda su atención a una sola cosa y tal pareciera que el mundo ha dejado de existir, ¿no? Por eso es que generalmente los niños no hacen contacto visual, pues a veces carecen, a veces, ¿no? Carecen de expresión facial, ¿no? Tienen problemas para desarrollar su habla, ¿verdad? Es difícil que puedan iniciar una conversación, ¿sí? Eh, es difícil precisamente que tengan aspectos de modulación de voz, por ejemplo, por eso dice que los niños hablan como robot, ¿no? Como robot, como sí, no, sí, de una forma muy mecanizada, ¿no? Son muchos de repetir palabras, ¿no? Son difíciles de presentar emociones, sus respuestas son muy simples, ¿no? Sí, eh, no, les gusta algo y con eso están un buen rato, aunque tengan muchas otras cosas con que se puedan entretener, ¿no? Sí, generalmente son niños que llegan a ser pasivos, pero bajo ciertas circunstancias pueden desarrollar momentos de impulsividad, de agresividad principalmente, ¿verdad? A veces tal pareciera que no están dentro de la conexión social, ¿no? No responden a un saludo, no responden a un comentario, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a entender que sí, este tipo de niños son niños especiales, son niños que lógicamente tienen una forma de ver muy especial a la vida. Y repito, esto se vuelve en la parte adulta, ¿no? Por ejemplo, este pacientito que les comento, hijo de una compañera que en la fundación, pues es mucho de tener ciertas situaciones. Él se sube al metro de la Ciudad de México y se va tres o cuatro veces de punta a punta en las estaciones, y esa es una forma de distraerse para él. Qué bueno, ¿no? Este, porque eso le agrada y lo hace sentirse bien y cuando llega, llega muy contento, ¿no? Entonces, hay patrones de comportamiento, ¿verdad? Que lógicamente, repito, no es para todos, ¿verdad? Cada uno desarrolla sus propios aspectos de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, hay casos de los más severos que se llegan a encontrar, donde los niños hacen movimientos muy repetitivos, como estarse moviendo, balancearse sobre todo, mover las manos de una forma sincronizada, ¿verdad? El problema es que lógicamente hay situaciones donde el dolor no son capaces de expresarlo por completo. Me he dado cuenta que algunos de estos niños, por ejemplo, sus receptores del dolor son un poquito diferentes a los de los otros. Por ejemplo, ellos no perciben tanto el dolor. Por eso es que pueden morderse, golpearse, pegarse, lastimarse, ¿no? Y pues realmente para ellos no genera un conflicto, ¿verdad? Lo que sí es que son niños muy rutinarios, son niños que tienen aspectos de rutina, eso sí es muy cierto, ¿no? Es verdad, tiene problemas para coordinar, tiene problemas, por ejemplo, para poderse, mantener una motriz gruesa común, pues sí, ¿no? Pues sí, generalmente, este,
les gustan las cosas sencillas, ¿no? Se entretienen con cosas sencillas y eso son algo que todos deberíamos de aprender. Esa parte la deberíamos de aprender, ¿no? Eso sí, hay cosas que son muy molestos para ellos, como el sonido, por ejemplo, ¿verdad? Como por ejemplo la luz, como por ejemplo ciertas situaciones, ¿no? También dentro de la familia tenemos otro sobrino que también tiene cierto Asperger, ¿no? Y él es mucho de que no le gustan ciertos colores, ¿no? Él es mucho de decir, ¿sabes qué? Azul, negro y verde para él son sus colores y así tiene que ser toda su ropa, ¿no? Por ejemplo, bueno, son situaciones, repito, muy importantes, ¿no? Eh, bajo ciertas circunstancias y lógicamente depende mucho, repito, ese momento que podamos decir en qué momento o en qué lugar se encuentra de ese espectro. Por ejemplo, los niños siguen sin generar mecanismos de simulación, mecanismos de estimulación, ¿verdad? Y lógicamente, y esa es una parte muy importante, su alimentación. En su alimentación también vamos a ver que hay ciertos aspectos donde esa parte muy especial que tienen, de decir solamente me gusta este color, solamente me gusta esto, lo mismo sucede con los sabores, lo mismo sucede con las texturas, ¿verdad? Por eso estos niños sí pueden llegar a tener algunos problemas digestivos, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Donde lógicamente ahí es donde se puede apoyar bastante, ¿no? Esa parte, ¿no? ¿Qué puede causar que se desarrolle un niño con Asperger? No lo sabemos. Se han hecho algunos estudios, hay algunos genes candidatos, hay algunos genes, o sea, si existe aspectos genéticos, también hay aspectos lógicamente neurológicos, bioquímicos, se sabe que el medio ambiente y muchos tóxicos pueden estar influyendo ahí. Inclusive hay teorías conspiranoicas sobre las vacunas, por ejemplo, donde lógicamente no se termina de demostrarlo, ¿verdad? Porque realmente la población autista es menor al 0,01% de la población mundial, o sea, realmente es pobre, ¿verdad? Uno de cada 100 podríamos pensar que es autista o está dentro de este espectro. No es tan común. Que muchos conozcamos muchos es otra cosa, ¿verdad? Pero no es tan común. Si realmente vamos a pensar que tres cuartas partes de la población han sido vacunadas, pues realmente vamos a ver que la población autista debería de ser mucho mayor. Entonces, considerar que sí es verdad que las vacunas tienen que ver. Híjole, es una situación difícil, difícil verdaderamente de poder demostrar. Es difícil de caer y yo digo, híjole, si con tantas cosas que se han estudiado no hemos podido encontrar causas profundas o las causas profundas del problema, no nos lamentemos por ciertas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también viene esta parte de los padres, esa sensación de dolor del padre donde dice, ¿qué hice mal? ¿Verdad? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué hice de más? ¿Verdad? Es que si no lo hubiera vacunado, me decía la mamá de un pacientito, pues es que, perdón, eh, no estoy diciendo que no sea cierto porque no lo sé. ¿Me explico? No lo sé. O sea, tampoco soy de la postura de decir, no, 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 las vacunas son 100% seguras. No, no. Por el contrario, yo siempre he sido muy crítico de las vacunas. No estoy diciendo que sean malas, tampoco estoy diciendo que sean lo mejor. Yo siento que se vacuna de más, o sea, yo siento que hay una sobrevacunación. Eso es realmente lo que yo personalmente digo y en algún momento platico el por qué, ¿verdad? Pero también digo que muchas de ellas son necesarias, ¿verdad? Solamente así pudimos erradicar de una manera poderosa la polio, ¿no? Bueno, no es que no está erradicada, ok, pero su control fue muy máximo, por ejemplo, o la viruela, por ejemplo. Entonces, vamos a entender que cada cosa tenemos que dar el peso que se merece, ¿verdad? No caer en trampas conspiranoicas tampoco. Y si alguien me pregunta, oye, pero tú eres bien conspiranoico, sí, también es cierto, pero no hay que ser tan gravosos en esa situación. Y por otro lado, de verdad, padre de familia, no existe una causa contundente, no se puede saber, ¿verdad? No se puede saber, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos es que realmente dentro del paciente que está desarrollando esta condición,
puede haber situaciones y problemas de salud, ¿verdad? Que pueden ser complicaciones a consecuencia, ¿verdad? De la situación fisiológica, clínica y bioquímica que está sucediendo en su cerebro y lógicamente todos los aspectos en los cuales desarrolla su vida social. Entonces, por ejemplo, miren, generalmente este tipo de niños, una de las cosas que más tienen son trastornos gastrointestinales, problemas de digestión, problemas del sistema nervioso como trastornos del sueño, ya sea que precisamente estén en un sueño muy ligero y cualquier ruido los despierte, ¿no? Se sabe que inclusive mucho de esta condición puede ser ocasionada por alergias alimentarias, ¿eh? O sea, se ha podido demostrar que los niños con autismo, al mejorarle aspectos de alergias alimentarias, oh sorpresa, ¿eh? Oh sorpresa, tienen mejor y empiezan a mejorar habilidades físicas y motoras. Entonces también hay una situación ahí. Son niños que lógicamente van a tener problemas de desarrollo, que lógicamente van a tener problemas en su peso, que van a tener lógicamente problemas de desarrollar enfermedades metabólicas como obesidad, como diabetes. Son niños que muchas veces pueden tener implícitos aspectos como la propia epilepsia o lógicamente que la epilepsia también es un problema donde existen grados, ¿verdad? No solamente existe el ataque epiléptico donde el paciente está perdiendo el control en su movilidad, también procesos de ausencia son también problemas epilépticos, ¿eh? Y por supuesto, problemas en el aprendizaje, sin lugar a dudas, ¿no? Generalmente el trastorno del espectro autista, generalmente, repito, va a tener muchos problemas digestivos, alergias, problemas de sueño, que son lo que generalmente es más. Ahora, ¿cómo Ambrosia puede brindar un apoyo para todo esto? ¿Cómo Ambrosia, a partir lógicamente de lo que tenemos, recordemos, y qué es lo que a mí particularmente, a una persona como su servidor, a una persona como el doctor Raúl Ábalos, lo hace estar aquí? O sea, ¿por qué aquí? Bueno, yo en Ambrosia he encontrado, ¿verdad? Un apoyo a través de la suplementación alimenticia racional y científica, pero sobre todo verdadera. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la industria de los suplementos alimenticios también es una industria que en todos los países, ¿eh? No solamente en México, Estados Unidos, Colombia, no, 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 en todos los países tiene muchos problemas en su regulación. Déjenme decirles que se ha demostrado con muestreos que más del 50% de los productos que se venden, ¿sí? Tanto en México como en Estados Unidos, no contienen muchas veces ni la mitad del contenido de la sustancia que dice en su etiqueta. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las autoridades a veces son demasiado laxas y la FDA es demasiado laxa, déjenme decirles. Entonces, yo he encontrado ciertos valores como empresa que a mí, a una persona como a mí, me interesa permanecer, ¿sí? Estar cerca y, por supuesto, sin ningún limitante, poder hablar de ello. ¿De acuerdo? O sea, eso es una cosa que para mí es muy importante, que sea una empresa con valores humanos. Y te puedo platicarles muchas cosas que me han pasado en estos 4 años, yo creo que son estos 4 años que ya llevamos, ¿sí? Que me han hecho verdaderamente reflexionar en decir, Ambrosia no solamente es una empresa, una buena empresa, es una empresa buena, ¿verdad? Que también tiene aspectos muy importantes. Entonces, con base, lógicamente, a la intención inicial que se tiene con el desarrollo de los productos, podemos encontrar apoyo para lo que nosotros estamos queriendo hacer en este tipo de casos. Sí, definitivamente sí. Mire, en el caso propiamente del producto líder, que es Ambrosia, que lógicamente es una formulación con unos ingredientes muy interesantes. Fíjense ustedes que precisamente me están haciendo unas consultas unos amigos en Colombia, ¿verdad? En este momento para formulación de sus productos. Y yo les decía, miren, no se trata nada más de poner ingredientes por poner ingredientes, hay que poner las cantidades adecuadas. Y eso es lo más importante. Entonces vamos a ver aquí ingredientes que son muy interesantes, ingredientes de los cuales vamos a hablar, ¿me explico?
este, como las pirroquinolinas quinonas, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico, la N-acetilcisteína, la acetil L-carnitina, el extracto de semilla de uva, el complejo B, que lógicamente hacen de esto un buen producto. Por eso es que cuando nosotros consumimos este producto, empieza a haber una cantidad importante de beneficios en la persona. Por ejemplo, la persona empieza a mejorar su estado de ánimo, su cognición, que son los aspectos importantes, la parte sexual, su funcionalidad sexual, su parte metabólica. Cosas como la sensibilidad a la insulina empiezan a mejorar, aspectos tan importantes como el hígado graso empiezan a mejorar, aspectos tan importantes como la pérdida de peso empiezan a mejorar, el rendimiento físico, el rendimiento mental, ¿verdad? Muchos aspectos precisamente que apoyan la alta funcionalidad, como corregir problemas tiroideos, etcétera. Pero ¿por qué se puede hacer todo eso? Es que hay que entender que los ingredientes y las cantidades que tiene el producto promueven, ¿verdad? Una mejor formación, funcionalidad enzimática en el cuerpo que permite un mejor desarrollo y desempeño de las funciones biológicas y orgánicas. Por ejemplo, hablemos un poquito del ingrediente principal, que son las pirroloquinolinas quinonas. Las pirroloquinolinas quinonas o PQQs, que se les pone porque son muy difíciles de pronunciar, hacen las cosas sumamente interesantes en el cuerpo. Por ejemplo, beneficios generales. Uno dice, mira, aumenta la tasa metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que hace que el cuerpo produzca más energía. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Ah, porque mira, la energía celular se produce en unos organelos llamados mitocondrias. Bueno, pues vamos a ver que precisamente el producto ha demostrado científicamente que mejora el tamaño y la cantidad de mitocondrias. Eso se llama biogénesis mitocondrial. Por eso es que lógicamente aspectos o los sitios, los tejidos donde se requiere mayor cantidad de energía, como es el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, pues se van altamente beneficiados, ¿verdad? Ahora, más energía, menos inflamación. Vamos a ver que precisamente ayer explicaba en una clase, ¿verdad? Estos aspectos que son tan importantes. La inflamación está íntimamente relacionada precisamente a la reducción de la energía celular. ¿De acuerdo? De hecho, al reducirse la energía celular, hay mayor acidez adentro de la célula. Y un mecanismo para combatir la acidez es que pueda entrar el agua hacia el interior de la célula. Esto es lo que se llama inflamación. Por eso, los niveles deficientes de producción de energía están altamente vinculados, ¿verdad?, a poder expresar la inflamación. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hace? Ah, bueno, es que mira, estas pirroquinolinas quinonas van a activar a unas proteínas que tenemos nosotros en nuestras células que se llaman factores de transcripción. Estos factores de transcripción son así como proteínas de señalización, son proteínas que van y le hablan a los genes, les tocan la puerta para que se activen, ¿verdad? Especialmente los factores de transcripción NRF1 y NRF2, que en los últimos 24 años, ¿verdad?, han estado estudiándose de manera sumamente importante. ¿Por qué? Porque esos factores de transcripción NRF1 son los encargados de activar precisamente los procesos, ¿verdad?, de nuestros genes que activan lo que dijimos, la nueva fabricación de mitocondrias, el aumento del tamaño de las mitocondrias, o sea, la biogénesis mitocondrial. Y por otro lado, los factores de transcripción NRF2, bueno, pues vamos a ver precisamente que son muy importantes porque van a activar muchos procesos importantísimos. ¿Por qué? Por ejemplo, la formación de enzimas antioxidantes, mecanismos antioxidantes, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasas, me van a activar precisamente aspectos que van a evitar el envejecimiento acelerado. Vamos a activar precisamente las vías por las cuales se va a activar una cascada muy importante a nivel enzimático, que son los NAD. ¿Qué son los NAD? Mira, los NAD es una cascada de enzimas que son los encargados de donar los electrones para que haya la energía que se necesita para las funciones en la célula. Toda función celular necesita energía. Esa energía va a estar precisamente mediada por los NAD. Por eso la reparación de la célula, la desintoxicación de la célula, la activación de muchos genes, como es el caso de los genes SIRT, que son los genes de supervivencia, los genes de longevidad, ¿me explico? Que siguen estudiándose porque han demostrado ser fundamentales para la vida del ser humano. Bueno, pues vemos qué cosa tan importante son precisamente los genes SIRT. Bueno, pues estas pirroloquinolinas quinonas que activan todo eso han sido estudiadas en varios factores. Este estudio que ustedes ven aquí es muy interesante. Este estudio eh, se hizo con gatos.
¿de acuerdo? Ustedes saben que precisamente los gatos tienen gran parte de su sistema nervioso está en sus bigotes. Por eso aquí habla precisamente de los bigotes de los gatos, ¿verdad? Y se hizo también con ratones, porque también los ratones y otros animalitos como las ratas tienen sensibilidad en sus bigotes. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de los gatos y en el caso de los ratones, se vieron que lógicamente había mejoría en los comportamientos sociales, porque ¿qué creen? También, también precisamente el trastorno autista se ha podido demostrar que existe en otras especies, como los gatos y los ratones, ¿sí? Entonces demostraron precisamente que al consumir pirroquinolinas quinonas mejoraban muchos aspectos del desarrollo sensorial y del comportamiento social que tenían los animalitos. Entonces vamos a ver que sí existe cierta evidencia. Es que alguien va a decir, pero es que esto es en ratones y fue también en gatos, yo lo quiero en humanos. Sí, 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 pero estemos dando pasos a la vez, estemos dando pasos a la vez, ¿sí? No porque el estudio solamente haya sido de manera preclínica, ¿verdad? No quiere decir que no tenga valor científico. ¿Por qué? Porque si no hay una vía de esperanza, ¿con qué trabajamos? Entonces, claro que sí, aquí lo dicen los resultados del estudio. Dice, estos datos sugieren que la PQQ puede ser un candidato prometedor a fármaco terapéutico para los trastornos del neurodesarrollo, como en el trastorno, ¿sí? Del espectro autista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a mejorar, va a proteger al sistema nervioso. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Ahora, el siguiente de los ingredientes, que es la coenzima Q10, que les puedo decir algo sencillo. La coenzima Q10 también es otra quinona, otra molécula nuclear muy importante que permite que se libere la energía de la célula. Entonces, al liberarse energía también interviene en la parte antioxidante, ¿verdad? Por eso dicen, oye, es que, ¿qué hace la coenzima Q10? Es que la coenzima Q10 tiene un montón de funciones, ¿verdad? Porque libera la energía, entonces hay mejor funcionalidad cardíaca, más oxigenación, ¿verdad? A nivel celular, a nivel cerebral, ¿verdad? Por eso es que el paciente que hace deporte, un día hablamos de los beneficios en los productos en el deporte, les va a interesar mucho, sumamente importante. Ah, pues miren, precisamente, ¿no? Se descubrió que el paciente con trastorno autista es un paciente que por estas características tan especiales va a generar un gran estrés oxidativo, eso se ha demostrado, ¿verdad? Hoy ya hacemos fácilmente pruebas de estrés oxidativo, ¿no? Ahorita estoy colaborando en una clínica aquí en México, ¿verdad? Donde va a empezar a tener pruebas importantes de estrés oxidativo porque son marcadores muy importantes. Bueno, pues fíjense bien, se demostró precisamente que las personas que tenían espectro autista tenían niveles bajos, bajos de coenzima Q10. Cuando empieza a mejorar, lógicamente, el consumo de coenzima Q10, lógicamente los marcadores del estrés oxidativo empiezan a mejorar y se ve cambios significativos en esa parte social que tiene la persona. Entonces, qué importante es la coenzima Q10. Ahora, no lo estamos diciendo nosotros, estamos diciendo lo que dice la ciencia, ¿verdad? El ácido alfa-lipoico, una sustancia que se descubre ya en Rusia, ¿verdad? Que es parte también de nuestra biología importante, aunque lógicamente hay algunos alimentos que lo llegan a tener cantidades pequeñas, pero se dieron cuenta que era sumamente antioxidante, 400 veces más poderoso que la vitamina C y que la vitamina E combinadas. El ácido alfa-lipoico interviene en el ciclo de Krebs para la producción de la energía, la utilización del oxígeno. Por eso puede trabajar tanto adentro como afuera de la célula por esta capacidad tan grande antioxidante que tiene. ¿Verdad? Bueno, pues precisamente se demostró que el daño mitocondrial, o sea, la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo asociado al espectro autista, ¿verdad? Era una situación bastante crítica. Por eso es que estos niños desarrollan muchos otros problemas de salud por el gran estrés oxidativo que tienen, porque quizás sus células de todo el cuerpo no estén cumpliendo cabalmente una función ejemplar o adecuada de producción de energía. Por eso el uso de antioxidantes es sumamente necesario e importante.
Aquí, por ejemplo, recordemos nosotros que en otras pláticas hemos visto cómo el ácido alfa-lipoico interviene para que también el cuerpo fabrique su propio glutatión, la molécula antioxidante más poderosa que tenemos a nivel celular. Bueno, pues se ha demostrado precisamente que el glutatión tiene una relación muy importante entre los niños con déficit de atención, con hiperactividad, precisamente, ¿no? Se ha demostrado que son capaces de mejorar estos aspectos, porque también el déficit de atención pues muchos lo ponen también como parte de este espectro. El extracto de semilla de uva, que es el resveratrol, ¿verdad? Que en la década de los 80 se hizo mucho ruido por ese concepto de la paradoja francesa, ¿no? La gente en Francia tiene menos infartos que en Estados Unidos, aunque coman similar, porque toman vino y eso les protege el corazón. Eso es cierto, o sea, el resveratrol es un polifenol bastante importante, pero también se ha demostrado que activa los genes SIRT. ¿Te acuerdas que, 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 que hablábamos hace rato de estos genes de protección y de supervivencia? Bueno, pues se ha demostrado que también los genes SIR se regulan, se activan a partir precisamente del consumo del resveratrol. La N-acetilcisteína, que es otro de los ingredientes fundamentales, es impresionantemente necesario para las defensas de nuestro cuerpo. Y no solamente me refiero al sistema inmunológico, que es importante, sino a las defensas a nivel celular, como son los agentes oxidantes. La cisteína, que es un aminoácido sulfurado muy importante, es determinante para la formación precisamente del glutatión. ¿Sí? Tiene muchos efectos importantes porque es un poderoso mucolítico. Ahora, cuando hay gripa, estamos tomando cisteína para fluidificar el moco, ¿verdad? Pero aumenta los niveles de glutatión, aumenta los niveles de otros antioxidantes endógenos. Por eso es que lógicamente va a haber mejoría para proteger a nuestro hígado, a nuestros ojos, a nuestros riñones, ¿verdad? Ayuda a desintoxicar los metales pesados. Mira qué cosa tan importante. Pues mira, vamos a ver qué dice la ciencia. Dice, la N-acetilcisteína mejora el comportamiento similar al autismo al recuperar la deficiencia neurofágica y disminuye la actividad de la vía Notch 1, que es precisamente los aspectos digestivos. La N-acetilcisteína mejora la parte motora digestiva, ¿sí? Del paciente, del paciente con autismo. Mira qué cosa tan importante, ¿sí? La N-acetilcarnitina. Bueno, la acetilcarnitina, ustedes saben que lo ocupamos mucho para quemar grasa, que es una molécula, un tripéptido importante. Bueno, pues se demostró que tiene beneficios importantes para los niños con déficit de atención, ¿verdad? De forma sumamente importante. Entonces, va a haber importancia de esto, ¿no? Entonces, glutatión, ¿verdad? Vitamina C, cisteína y autismo, cosas importantes relaciones importantes que se están estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la gran importancia del complejo B. Y no solamente porque es un factor determinante para la producción de energía, es que también es muy importante en la regulación de los procesos energéticos que hay en el cuerpo. Mira, aquí, por ejemplo, se demostró, sí, aquí les puse dos estudios. Este primero que van aquí precisamente es un trabajo para maestría en dietética. En dietética, y se demuestra precisamente la importancia de especialmente la B12 para mejorar aspectos importantes de forma beneficiosa para la gente y los niños con autismo principalmente, ¿verdad? Entonces, miren qué cosa tan interesante, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Y digo, puse dos artículos, ¿no? Otro, mira, dieta rica en vitaminas y micronutrientes esencial para el funcionamiento óptimo del cuerpo. La vitamina B5 es necesaria para la síntesis de varios neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el ácido gamma-aminobutírico, que lógicamente va a ser fundamental para mejorar la hiperquinesis. El ácido gamma-aminobutírico calma la hiperquinesis, calma la ansiedad. Por eso ha sido beneficioso en trastorno de déficit de atención y síndrome de compulsividad, por ejemplo. ¿Me explico? Miren, niveles de homocisteína bajos en déficit de atención, ¿verdad? Complejo B, tan importante el complejo B para nuestra memoria, para la regulación nerviosa. Entonces, importante, fíjate todo lo que puede hacer precisamente Ambrosia. Mira, aquí vemos precisamente el resveratrol del que hablábamos, precisamente, sí, no sé por qué se me fue hasta acá. Pero pasemos a otro rublo tan importante. Hoy por hoy, el estudio de los problemas intestinales, de la microbiota,
es fundamental, fundamental, ¿sí? En la respuesta de nuestro sistema nervioso. Aquí podemos ver precisamente este estudio de la Universidad de Alicante de la evidencia de la repercusión de la microbiota en el autismo, cómo precisamente el paciente va a tener problemas intestinales. La microbiota nos referimos precisamente a grupos de y familias de microbios que se encuentran en ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Una de las más importantes es precisamente la intestinal. Entonces se ha demostrado que precisamente los metabolitos que se producen, ¿verdad? En el intestino por el juego funcional que tienen estas bacterias, hace a través de los desechos, ¿verdad? Y de otras sustancias, un eje de comunicación con el sistema nervioso. Ya eso es lo que nosotros le llamamos el eje intestino-cerebro, ¿verdad? Se sabe precisamente que el intestino juega un papel muy importante en la regulación del sistema nervioso, por eso mucha gente le llama el segundo cerebro, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Bueno, pues se demostró precisamente que la regulación intestinal jugaba un papel determinante, ¿sí? Para mejorar a muchos aspectos importantes del trastorno del espectro autista o TEA, como se le abrevia. ¿De acuerdo? Miren, el eje intestino-cerebro por trastorno por déficit de atención, qué importante precisamente la regulación microbiana, ¿no? Mira, otro artículo precisamente sobre TDA, ¿verdad? Tan importante para mejorar este tipo de pacientitos. ¿Qué tiene Ambrobayon para ofrecernos y mejorar esto? Recordemos que Ambrobayon es un producto simbiótico de muy alta potencia. Primero y antes que nada, cuenta con las 7 familias de bacterias. Nosotros le llamamos cepas, ¿verdad? Cepas probióticas de las bacterias más importantes que van a colonizar gran parte del intestino y hacer un juego funcional en él. Pero esas bacterias necesitan ciertos azúcares para poder vivir y cumplir con esta función. ¿Me explico? Y esos les llamamos prebióticos o fibras prebióticas, ¿verdad? Tanto en forma de oligosacáridos como de almidón resistente que cumplen con esta función, porque estas bacterias van a fermentar estos azúcares y van a liberar 3 ácidos grasos de cadena corta, que es el ácido acético, el ácido propílico, el ácido butírico, ¿verdad? Y estos van a generar una gran regulación a nivel hepático, pero sobre todo a nivel intestinal, para poder mejorar aspectos tan importantes como la eliminación de toxinas y de sustancias cancerígenas, sustancias tan importantes que van a mejorar, por ejemplo, la regularidad del sistema inmunitario. Recuerden que vimos que había algunos procesos de alergias, ¿verdad? La regulación, por ejemplo, a nivel hormonal. Realmente vamos a ver que la fermentación bacteriana en nuestro intestino es sumamente determinante para los grandes procesos de salud. Se sabe que regula, por ejemplo, la leptina para regular el apetito y estos niños van a tener muchos problemas con apetito, ¿verdad? Tanto como que está suprimido como que está muy activo. Son niños que les gusta comer mucho azúcar, por ejemplo, ¿no? Ahora, vimos que el producto también tenía glutamina, que es un aminoácido que cubre y protege y ayuda a reparar, ¿sí? Lo que llamamos síndrome de intestino permeable, las fugas que tiene el intestino permeable, pero también regula la microbiota intestinal, o sea, también interviene en los procesos de regulación en la microbiota intestinal. Ahora bien. Se ha buscado mucho analizar lo que llamamos dietas de eliminación. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que ciertos alimentos pueden ser determinantes para hacer que el proceso sea más complicado en el paciente autista. Por eso generalmente a los niños se les retira el gluten, la caseína, colorantes como el amarillo 5, el rojo 40, muchos preservativos en general, ¿verdad? Y se ha demostrado que puede haber mejoría sustancial en los niños. ¿Cómo? Pero mejorándoles la microbiota. O sea, sí tenemos una dieta de eliminación, pero también va a ser muy importante la regulación de la microbiota, ¿no? Entonces, otra cosa que mejoró radicalmente, uno, la dieta cetogénica. Dieta cetogénica en el niño. ¿Qué quiere decir? Tratar de quitar la mayor cantidad de carbohidratos posibles, dejar solamente los carbohidratos provenientes de frutas y algunas y verduras, por supuesto, ¿verdad? Pero quitar todos los carbohidratos simples provenientes de la comida ultraprocesada, ¿verdad? Y aumentar la cantidad de proteína en la dieta. Eso ayudó, ¿verdad? A mejorar también aspectos importantes del espectro autista. Aquí hay otro estudio. Mira, la dieta cetogénica mejora el comportamiento sin un modelo de activación inmunitaria
materna del trastorno del espectro autista. Entonces tenemos dos estudios, tan solo dos estudios, pero hay muchos más que nos ayudan a esta parte, ¿no? Mira, por ejemplo, este es un estudio que se hizo con suero de leche, que es rico en cisteína, y se demostró, y está en psiquiatría, ¿eh? O sea, en la publicación de psiquiatría, ¿no? En el Journal de Psiquiatría, en una de las bibliotecas más importantes que es Frontiers, ¿no? Dice, mejora la capacidad antioxidante en niños con autismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, nuestra proteína, ¿verdad? Que es de suero de leche, puede ser un alimento muy útil, complementado, lógicamente, con una dieta muy baja en hidratos de carbono, ¿verdad? Y que lógicamente podamos mejorar radicalmente el aspecto intestinal, ¿no? Entonces puede darse una o dos veces al día a los niños sin ningún problema. Recordemos que el suero de leche es uno de los alimentos más completos que hay sobre la tierra. Entonces, concretando, podemos tener a partir de la propuesta de nutrición y de suplementación racional Ambrosia provecho y beneficio para los niños con autismo, sí. Para los adultos con autismo, sí. Lógicamente esto va a ser multifactorial. Hay que revisar otros patrones que es importante, ¿verdad? Hacerle mucho caso a la dieta. Yo soy mucho de hacerle mucho caso a la dieta, de lógicamente actividad mental, actividad recreativa en la mente, ¿verdad? Aspectos que le ayuden a esta parte, aspectos físicos, o sea, ciertos ejercicios. Mira, algo que ha ayudado mucho a mi sobrino del que te platicaba, es que lo metimos a teatro, ¿verdad? Y en teatro pues le gusta y ha empezado a mejorar sus relaciones sociales, ha empezado a mejorar lógicamente la expresión, la vocalización. Entonces, buscar qué cosa le puede ir ayudando a cada persona. Recordemos que cada niño es diferente, ¿verdad? Es un espectro. Cada niño es individual, su sintomatología, su cuadro clínico, sus aspectos. ¿De acuerdo? Yo sé que hay muchísimo más que hablar, pero lógicamente una hora pues no nos da para mucho, así es que traté de hacerlo muy puntualizado, espero que lo haya logrado, y si no, bueno, pues también escucho sus comentarios y trataré de hacer algo mejor la próxima vez, ¿de acuerdo? Pero si quieres conocer más acerca de quién somos en Ambrosia, bueno, pues aquí te dejo todos los datos para que tú, pues rápidamente puedas ponerte en comunicación y de verdad, de verdad, de verdad, agradezco profundamente a toda la gente que hoy está conectada, ¿verdad? A toda la gente que ha llegado por nuestras redes sociales, que bueno, bienvenidos, espero que haya sido de tu agrado, ¿verdad? También va a ser muy importante, pues a toda la familia de Ambrosia que me había pedido esta plática. Y por supuesto a toda la gente que hace posible esto.